Quiero invitarle a leer solamente un verso del Decálogo. Me refiero al capítulo 20 del libro de Éxodo. Precisamente es el último mandamiento que encontramos ahí. Es el verso 17 de Éxodo capítulo 20. Dice así la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Le voy a invitar a que oremos delante del Señor. Señor Jesús, de esta manera solicitamos tu asistencia para que en todo lo que podamos reflexionar esta tarde de tu palabra, podamos ser muy bendecidos. Señor, permítenos no mirar nuestras limitaciones. Es por esta razón por la cual oramos, para que este sermón, esta predicación, Dios mío, no esté llena de limitaciones principalmente, sino que sea un reflejo de tu poder, quien puede ocupar a hombres débiles para poder transmitir tu palabra. Oramos, Señor, para que tú te glorifiques en los que escuchan como en el que predica. Lo pedimos a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, antes de pasar adelante, quiero dar gracias al Señor por esta bendición, también por todos ustedes quienes manifestaron un cariño especial por mi esposa. Muchas gracias por la deferencia que algunos de ustedes han tenido de poder saludarla, de hacer el día de ayer un bonito día. Gracias por ese tiempo, gracias por tenerlas en su mente. Sepan que cada vez que ustedes hacen, yo lo he dicho en más de una oportunidad, cada vez que ustedes muestran esa deferencia con mi esposa, también lo hacen conmigo. Y me siento representado en el cariño que muchos de ustedes hicieron notar el día de ayer. Muchas gracias. También, desearle a mi esposa que sean muchos años más. Llevamos harto tiempo juntos ya. Han pasado los años y el Señor nos ha sostenido. Hemos aprendido a convivir de una manera cristiana y me siento muy agradecido por eso, porque lo cierto es que no podríamos subsistir hasta donde hemos llegado con la carga que tenemos de ser pastores y habiendo asumido esta responsabilidad muy temprano, cuando ella tenía 20 años, yo tenía 22. Sin embargo, tener que aprender a sobrevivir con estas cargas a través del tiempo no ha sido fácil, es muy complicado, más aún cuando con el tiempo vamos comprendiendo que no es una responsabilidad ligera, sino que es una responsabilidad que nos pone delante del Señor y debemos aprender a desarrollarla de la mejor manera posible. Así que doy gracias al Señor porque hasta aquí la ha sostenido a ella, nos ha sostenido en nuestro matrimonio. Y para mí sus cumpleaños son como un aniversario matrimonial, que lo celebramos por lo menos en un par de oportunidades en el año. Así que Dios te bendiga, negrita, y sean muchos años más los que Dios te tenga con nuestra familia y también con esta iglesia. Bien, en esta oportunidad y antes de realizar la última predicación que he dispuesto para este tema, en esta oportunidad quisiera seguir con algunas, o con una, mejor dicho, con una advertencia ahí como una especie de señalética, disco pare,
que debemos considerar al momento de querer tener una relación con Dios lo más nítida posible y sin ningún estorbo en nuestro desarrollo. Hemos percibido a través del tiempo de que no es fácil. De hecho, creo que este tema, el tema del dinero y cómo nos relacionamos con él, es tan complejo que lamentablemente ha sido una de las razones o de las causas por las cuales muchas personas que están en la iglesia pueden vivir realmente engañados, creyendo de que sirven a Dios, pero a través de las riquezas se sirven a sí mismos. Y han levantado de su propia persona un ídolo que es muy difícil de botar, y aunque disfrazamos esta forma idolátrica de vivir, la disfrazamos con un poco de piedad, si no somos agudos y conscientes de la palabra de Dios en nosotros, que nos alumbre como un foco para que veamos nuestra oscuridad, si no somos agudos y conscientes de la realidad en la que vivimos como cristianos, este tema se puede tornar tan complicado que nos puede realmente poner no en el cielo, sino en el infierno mismo. Y dentro de las muchas cosas que encontramos en la palabra del Señor, porque como mencionábamos el día anterior, no es un tema menor en la Biblia, no es un tema menor en las Escrituras. Dentro de las muchas cosas que encontramos una preocupación seria de Dios acerca de este tema y cómo este tema afecta realmente el carácter del ser humano, pero también del creyente que se supone que ha sido renovado por Cristo, en Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, yo quisiera manifestarles algunas cosas acerca de esto, y leyendo este verso 17, enfocándome un poco en la codicia, pecado que lamentablemente no solo afecta a los incrédulos, sino que también nos afecta a todos nosotros. Y antes de avanzar directamente en el tema, yo quisiera, mis hermanos, que ustedes reflexionaran cada vez que llegan hasta este lugar, y lo digo simplemente por un comentario que se me ha hecho durante la semana acerca del trabajo y del ejercicio que vamos teniendo nosotros como iglesia local. Yo quisiera que reflexionara y usted meditara en los esfuerzos que esta iglesia está tratando de hacer para que nosotros podamos tener una vida cristiana saludable. Esfuerzos que se están haciendo por la predicación expositiva, desde preocuparnos de que Dios hable a través de su palabra, desde organizar con tiempo las predicaciones de nuestros hermanos. También les quiero invitar a que ustedes observen ese esfuerzo en sus predicadores, porque en su gran mayoría los hermanos que están predicando son personas que también están obligadas a dar testimonio. Esa es la palabra, testimoniar. Están obligados a testimoniar que la predicación que ellos están realizando en esta iglesia local va acompañada de una vida piadosa y va acompañada de una realidad, de una unidad con respecto a ese mensaje. De hecho, es más, si no fuese así, usted como hermano tiene todo el derecho a hacer un acuso o un reclamo si usted no ve ese grado de integridad, porque la verdad es que tenemos que entender de que la predicación
y el predicador son dos cosas que le dan valor al mensaje. De hecho, tendríamos que bajar de nuestros púlpitos a aquellas personas que no tienen en realidad la debida responsabilidad de llevar adelante estas funciones. Pero por otro lado, cuando usted observa ese cuidado, cuando usted ve que hay una dedicación, cuando usted ve que no le están predicando vanidades, sino que le están predicando a Cristo y a su palabra, usted debe ser responsable de lo que escucha. Y usted debe en realidad tomar su responsabilidad y apreciar y amar su iglesia local. Mire, lamentablemente nosotros nos desenvolvemos en un círculo que es muy tradicional, donde la gente busca el espectáculo, busca el show y de hecho asume que una iglesia que está haciendo bien las cosas es una iglesia que ofrece más entretención, más espectáculo. Y lo cierto es que mucha gente va detrás de ese tipo de cosas. Si alguno de ustedes tiene esa percepción y cree que esta iglesia no está aportando en su deseo, le recomiendo examine cada mensaje. Hoy día en la mañana tuvimos un mensaje maravilloso, pero maravilloso acerca de la justicia del Señor. Dios nos dio un diagnóstico, pero muy certero de lo que es nuestra vida delante del Señor, frente a un Dios tan santo y justo. Y cuando uno escucha este tipo de cosas, yo de verdad quedo un poco paralizado en mi mente y en mi espíritu y no tengo otra motivación el ir a las plantas del Señor y decirle gracias Señor, porque a través de estos mensajes puedo ver el cuidado de Dios que desea pastorearnos, que no desea que muramos en nuestra vanidad y que la religión nos consuma con las entretenciones y con el engaño de manifestaciones y dones que lo único que hacen a la gente es vivir una irrealidad espiritual. Entonces yo les quiero invitar a tener cuidado, les quiero invitar como iglesia a valorar estos esfuerzos que se están haciendo para que usted desee estar en la casa del Señor, desee venir, desee apresurar su pie para estar presente en cada servicio donde el Señor es predicado. Así que les invito y a la vez les insto a mirar y a tomar con responsabilidad todo el trabajo que estamos haciendo como iglesia local. Porque eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos, es un trabajo. No estamos improvisando. Estamos haciendo un trabajo, estamos apuntando un objetivo y ese objetivo es que Cristo sea formado cada día de manera más diáfana, más clara en nuestros corazones. Bueno, dentro de todo lo que hemos conversado acerca del tema de las riquezas, una de las cosas que conversamos al inicio de este tipo de predicación es precisamente el hecho de que una base importante para entender el tema de las riquezas es primero comprender de que la Biblia es enfática en enseñarnos que Dios es el dueño absoluto no solo de una parte de lo que nosotros poseemos, sino que la Biblia es enfática en enseñarnos que Dios es dueño de todo lo que tenemos y que Dios no solamente es dueño de lo que tienen los creyentes, sino que Dios es el Señor de todo lo que en este mundo hay. Que Dios nos ha enseñado a ver en su palabra
cuáles son las verdaderas necesidades que el hombre debe tener y que esas necesidades Dios a través de su gracia, ya sea común o especial, la otorga generosamente con el hombre. A través de la gracia común, Dios le da a incrédulos que lo odian, Dios le da a incrédulos que le aborrecen, Dios le da el aire que necesitan para respirar, la vida que necesitan para subsistir, Dios les da el alimento para poder sobrevivir, Dios a través de su gracia común da el sustento para que ellos puedan tener alegría en sus corazones, y es a través de esa gracia común que Dios da al incrédulo y a todos nosotros también las cosas necesarias, suficientes y algunos más de lo necesario y más de lo suficiente para poder desenvolvernos y vivir en este mundo. Pero Dios es el que está detrás de todo eso. Es por Él y para Él en quien todas las cosas subsisten, y es por medio de Él en el cual las cosas se sostienen. Es su poder y es su palabra el que hace que las cosas estén ahí para que el ser humano las disfrute. Esa es una de las razones por las cuales la ira de Dios caerá justamente sobre los incrédulos, delante del tribunal de Dios. Y dice Romanos que una de esas razones es porque a Él no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, que profesando ser sabios se hicieron necios. Y una de esas razones por las cuales la ira de Dios vendrá es por la ingratitud del ser humano. Nada en este mundo, mis hermanos, cae y viene y se produce de manera accidental. Todo lo que viene y todo lo que disfrutamos es porque la causa detrás de todo, incluso de nuestros esfuerzos por el cual nosotros podemos producir riquezas, esa causa es Dios. ¿Ya? Bueno, frente a todo esto, Dios ha tenido en mente una forma en la que nosotros nos relacionemos con lo que Dios nos da. Y si bien es cierto, para este pueblo que Dios escogió en medio de la humanidad, y partimos hablando desde el mismo Abraham, Dios comenzó a revelarse de una manera progresiva en sus mentes. Para ellos, mis hermanos, Dios tempranamente les fue dando la habilidad de comprender que todo lo que ellos poseen es fruto de la misericordia del Señor. Los pueblos tempranamente comenzaron, especialmente el pueblo escogido de Dios, tempranamente comenzó a darle sentido y valor a las propiedades que Dios les daba. Pero lo cierto es que Dios se encargó de revelar en sus mentes que esas propiedades no eran de exclusiva pertenencia de ellos, sino que esas propiedades, esas tierras, que es lo que comúnmente vemos, eran en realidad, al final de todo, posesión del Señor. Siempre estuvieron como posesión del Señor. De hecho, es hermoso, mis hermanos, darnos cuenta en cómo el pueblo escogido de Dios se desarrollaba en base a esta idea a través del tiempo. Bajen los niños, aprovechen el tiro, por favor, bajen. Eso. ¿Usted está yendo a toda la iglesia, hermano? Aprovechen de bajar el tiro, aprovechen. Eso.
El pueblo del Señor se relacionaba de una manera especial. De hecho, para los judíos, me refiero a la familia de Abraham, en un momento la tierra fue considerado como algo tan sagrado para ellos. Recuerdan ustedes el capítulo 23 del libro de Génesis, donde nos señalaba que incluso el lugar donde sus patriarcas y sus matriarcas morían, ellos deseaban estar juntos al lugar donde ellos fueron enterrados. Lo mismo pasó José, pero recuerda cuando él da mandamiento acerca de sus huesos en Egipto. En ese sentido, perdón, la tierra era importante para ellos. Era importante no solo porque la consideraban como su propiedad, sino que porque era algo que Dios se los había otorgado. De hecho, mis hermanos, ellos entendían que en última instancia la tierra le pertenecía a Dios y que Dios en realidad quería que esa tierra que le pertenecía a Dios fuese preservada a través de ellos. Eso es lo que ellos entendían. También ellos comprendían que la forma en la que Dios quería preservar la tierra, porque nótese que estoy hablando del pueblo escogido de Dios, de aquellos que se entiende que son una sociedad exclusiva dentro de un mundo que por la caída del hombre está oscurecido, está entregado a las tinieblas. El pueblo escogido de Dios es una sociedad con principios exclusivos, con principios que mantienen un vínculo entre el cielo y la tierra a través de lo que se llama un conocimiento teocrático, un conocimiento de Dios gobernando no solamente en el cielo, sino que Dios gobernando en la tierra a través de estos escogidos. De hecho, mis hermanos, ellos entendían que Dios quería preservar la tierra de manera directa a través de los recaudos que ellos tenían, ellos recibían a través de ofrendas, a través de diezmos, pero de manera indirecta Dios quería preservar esa tierra y preservar eso como un lugar especial a través de el servicio a los necesitados. Estas dos cosas les hacían entender de que ellos eran administradores, pero en última instancia la tierra, siendo de Dios, debía estar a disposición de los seres humanos, incluyendo los necesitados. Como por ejemplo, si algún viajero o algún hambriento, sediento, mostraba una necesidad urgente y pasaba por un campo, el pueblo de Dios tenía como ordenanza de que este hambriento, necesitado, esta persona con ciertas deficiencias podía comer del grano y podía comer de la uva, tomando lo que él necesitaba, y nadie debía prohibírselo. De igual manera, mis hermanos, los pobres y los huérfanos, las viudas, los transeúntes, tenían el derecho, mis hermanos, de tomar de la cosecha. De hecho, cuando el pueblo sembraba la tierra que Dios le había dado, ellos podían cegar la tierra y todo lo que quedaba, ellos no debían recogerlo. Ellos tenían que dejarlo ahí para que los pobres y los necesitados fueran y tomaran de esas cosas que caían en la tierra. En última instancia, lo que Dios trataba de hacer con todo esto es decir, hey, esto es de ustedes lo pueden administrar, pero en última instancia nunca se olviden que fue mío primero. El mensaje detrás de todo eso es: de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en ella habitan. Mis hermanos, ¿y qué decir, mis hermanos, acerca de
de cuando se repartía la heredad y se entregaban pedazos de tierra y por alguna razón, ya sea por mala administración o ya sea a través de malas cosechas, aquel hombre del pueblo de Dios tenía que hipotecar su tierra, tenía que vender su tierra. Dios estableció de que nunca esa tierra sea adquirida, mis hermanos, de una manera perpetua. Nunca debía haber una venta a perpetuidad de las tierras. El hermano siempre, aquel que empobreció o cayó en una especie de ruina, siempre debía sentir que tenía la oportunidad y el derecho de volver a recuperar lo que Dios a él le había dado en algún momento. Esa era su mente. Y esa era la mente tanto del que compraba como el que vendía. Tanto es así, mis hermanos, que si por algún motivo los esfuerzos no alcanzaban, este hombre no podía volver a adquirir su bien, no podía volver a comprar su tierra, él podía esperar el año del jubileo, que era una fiesta que se celebraba cada 50 años, y en esa fiesta se le devolvía la tierra. Y si él mismo tuvo, debido a su necesidad, que prestar servicios como esclavo y vender sus propias fuerzas ante otro hermano, él mismo quedaba en libertad y podía volver a tomar la propiedad que en algún momento perdió por algún problema de administración o por algún problema en particular. Con todo eso, si usted analiza la idea, Dios está poniendo en la mente de todos que el hombre no debía codiciar más de lo que Dios les había otorgado. Esa es la idea. La idea es que Dios a cada uno le ha dado una porción y que esa porción es la que debe mantener un contentamiento y que la forma en la que se relaciona con las riquezas, y voy aquí a dar un pie, porque esta es mi forma de interpretar el pacto también, la forma en la que él se relaciona con las riquezas es de una manera comunitaria. No es solo de manera particular, sino comunitaria. Mis hermanos, y fíjese que aunque esto lo comenzó a practicar Israel, porque así eran las instrucciones que Dios les daba, y le he recitado y le he en realidad parafraseado algunas de las cosas que encontramos en los decálogos del Señor, la iglesia, que comienza a ser una especie de continuidad heredera de los pactos que Dios había hecho con su pueblo, la iglesia tampoco estaba tan lejos, porque en primera instancia la iglesia cristiana es judía. El sentido de comunidad y el sentido de pertenencia de sus cosas materiales también se vivía de la misma manera. Fue después que la iglesia comenzó a tener fronteras donde las culturas predominantes eran paganas, donde la iglesia comenzó a tener otra forma de administrar sus riquezas. Pero en una primera instancia, la iglesia administraba de la misma manera en que venía continuando este ejercicio, en cómo Dios había dado órdenes. De hecho, yo creo que hace un tiempo atrás, y me acordé porque lo tuve en mis notas, dentro de las cosas que uno estudia acerca de la historia de la iglesia,
Yo me acordé que aquí una vez les prediqué acerca de la apología de Arístides. Arístides era un filósofo de Atenas, quien él tratando de comprender acerca de la existencia y la causa del origen de todas las cosas, descubrió que efectivamente la causa detrás de todas las cosas es Dios. Y ese Dios se asociaba de mejor manera con uno de los tres grupos que él observaba que habitaban en la faz de la tierra conocida. Este Arístides entendió de que, si bien es cierto, la tierra está llena de bárbaros, de judíos y de cristianos. Y que los bárbaros son muy paganos y tienen ideas muy fantasiosas acerca del Dios creador. La idea de los judíos comenzó a ser identificada como una idea mucho más legalista y sectaria. Pero comenzó a observar cómo era la costumbre de los cristianos. Y él ahí en el año 122, 123 o 124 se dice que levantó una defensa ante el emperador Adriano para decirle cómo era la conducta de los cristianos. Y a mí me llama mucho la atención que dentro de la conducta que Arístides observa de los cristianos, está la misma idea comunitaria que tenían los judíos de antepasado. Permítame leerlo, porque lo encontré en mis notas y cuando yo lo leí descubrí que esto lo prediqué en el año 2021. Dice la apología de Arístides hacia Adriano. Dice así, y ponga atención precisamente en la parte donde, porque es lo que nos enfoca hoy día, en la parte en cómo se administraban las riquezas. Esto es lo que ve Arístides de la forma de vivir de los cristianos. Y permítame hacer el primer paréntesis. Estoy autorizado en esta iglesia para eso. Este es mi primer paréntesis. Siempre nosotros hemos escuchado por uno o por otro pastor y algunos predicadores, e incluso por algunos de ustedes, hermanos y hermanas, que la iglesia del pasado, y echamos de menos la iglesia del pasado, y que en el pasado se hacían tales cosas, y que el poder de Dios se movía de una manera extraordinaria. Si tú quieres saber cómo era realmente la iglesia del pasado, escucha esta apología de Arístides y ve qué tan cerca estás tú de ser como esa iglesia. Escucha. Ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien le iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y en la expectativa de un mundo venidero. Es por eso que no adulteran, ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece. Honran a padre y a madre y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente. No adoran a ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan. Y no comen lo sacrificado a los ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan a convertirse en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes y sus hijas son todas modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir en el mundo venidero. En cuanto a sus siervos y siervas,
con sus hijos si las hay, los persuaden a volverse cristianos. Y cuando lo hacen, los llaman hermanos sin distinción, aunque en otro tiempo fueron sus propios esclavos. Se niegan a adorar a dioses extraños y siguen sus caminos con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros. No se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que los violenta. El que tiene, provee al que no tiene. De buena gana lo hacen y sin jactarse. Cuando los cristianos se encuentran a un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan con él como con un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Escuche esto. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno de ellos provee para su propia sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso u oprimido por causa del nombre del Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado y si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza, ojo con esto, si hayan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los que están más oprimidos y necesitados. Observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viven de manera sincera, sobria, como les ordena el Señor su Dios. Cada mañana y a cada hora alaban y engrandecen a su Dios por las bondades que Él les prodiga. Agradecen por los alimentos y por todo lo que beben. Si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios y escoltan el cuerpo como si le estuvieran pasando de un lugar a otro más cercano. Y cuando nace un niño, alaban a Dios. Si muere en la infancia, le agradecen a Dios como por alguien que ha pasado a un mundo sin pecado. Pero si alguno de ellos muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza, como quien está a punto de cumplir una condena. Tal, oh Rey, es el mandamiento dado a los cristianos, y tal, oh Rey, es la conducta que vemos en ellos. ¡Wow! ¿Cuánto nos parecemos? ¿Se entiende el sentido de propiedad que ellos tenían? A mí me llamó mucho la atención cuando Arístides después defiende su apología y una de las cosas que él destaca es, esta es una gran realidad. Cuando hay algún necesitado entre ellos, ellos y sus familias prefieren ayunar, dejar de comer y lo que debían haber comido por derecho ese día, lo ahorran para tomar y llevárselo al más necesitado. Es el mismo sentido. No solo le pertenece las cosas materiales, sino que aún los cristianos entendieron algo mejor. Nosotros mismos le pertenecemos, porque nosotros fuimos comprados por precio.
glorificad a Dios en nuestro cuerpo, lo cual es de Dios. Wow. Ese era el sentido que tenía la iglesia emergente. Era el sentido que tenía el pueblo de Dios escogido. Esa era la forma en la que ellos administraban sus riquezas. Y Dios, esa es la razón por la cual Dios dejó escrito en su decálogo, la ley, esto que tenía que estar siempre delante del pueblo de Dios como un recordatorio de cuál es el pensamiento de Dios. Y dentro del último pensamiento está este: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su sierva, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás, no codiciarás. ¿Cuál sería el implícito de no codiciar? Quédate satisfecho. Sé contento con lo que tu Dios te ha dado. Leí un comentario del pastor Sugel Michelén en Coalición por el Evangelio en el año 2018, y él hablaba acerca de 3 pecados que, si nosotros pudiéramos rastrear el pecado para saber qué es el pecado en sí, y cualquier pecado que nosotros podamos cometer, hasta la médula misma de por qué pecamos. Hermano, haga un ejercicio, a esto me refiero. Haga un ejercicio. Identifique un pecado en su mente que usted siente que es el que está orando delante del Señor. Si no identifica ninguno, se puede parar e irse de la iglesia, por favor. Porque todos pecamos. Y este no es un lugar para justos, sino para pecadores. Pero identifique un pecado. Y si usted pudiera rastrear ese pecado e ir a la raíz de ese pecado, ¿cuál es la raíz que le lleva a ver ese pecado que tú logras identificar en este momento? Te vas a dar cuenta de que ese pecado puede estar enraizado en estos 3, que son una categoría especial, según el pastor Sugel Michelén, que es la causa de todos nuestros pecados. Una puede ser la incredulidad, el otro puede ser el orgullo, y el tercero puede ser la codicia. Estos 3 pecados, según él dice, que pertenecen a una categoría especial: la incredulidad, el orgullo y la codicia. Y estos están estrechamente ligados entre sí, y difícilmente nosotros podríamos trazar límites donde uno de estos 3 no sea la causa de todos nuestros pecados: la incredulidad, el orgullo o la codicia. De hecho, mis hermanos, la codicia está detrás de todas las contiendas que tenemos como seres humanos, sean pequeñas o grandes. La codicia está detrás de ella. ¿Recuerdas tú a Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis? ¿Por qué? Porque hay pecados que combaten en nuestros miembros. Y la raíz de estos pecados claramente puede estar en nuestra codicia, sean los conflictos pequeños o grandes que nosotros podamos tener.
De hecho, en consejería pastoral se piensa de que para identificar a un creyente o a un incrédulo que está coqueteando con la codicia, lo identificamos bajo estas premisas. Si él es un incrédulo codicioso, tenemos que saber que la codicia a un incrédulo lo va a volver un hombre ingrato, un amargado, un traicionero, un envidioso, un descontento, un impaciente, un desconsiderado, un egoísta, mentiroso, adúltero, homicida, un idólatra. En consejería pastoral se dice que cualquiera de estas categorías está teniendo como raíz a un incrédulo codicioso. Pero si es creyente y es codicioso, lo más probable es que la codicia le apagará su celo y la devoción con la cual él debiera profesar su fe, anulará el servicio que él debiera prestar como creyente al reino de Dios. La codicia distorsionará las prioridades hacia un amor genuino hacia su Salvador. Y que cuando los creyentes inician una vida de codicia, dejan de ser sinceros y ardientes por el servicio a su Dios, y por ende dejan de propagar a Dios, sino que se propagan a sí mismos. Las raíces de la codicia en un creyente. Oh, mis hermanos, qué dañina esa. Qué dañina es la codicia. Por esa razón Pablo dijo en 1 Timoteo 6:10 que la codicia es la raíz de todo tipo de mal, incluyendo, mis hermanos, la apostasía que viene nombrando el texto, porque puede destruir nuestra alma en el infierno, y que sin duda ese sería el peor de todos nuestros males, cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, porque el problema está en la codicia, no en el dinero, sino que está en la codicia y nuestro amor desenfrenado hacia Él. Por lo tanto, es importante cómo nos relacionamos con el tema de nuestras posesiones. Es importante, mis hermanos. Alguien dijo, ¿quieres saber si tú estás siendo cristiano y siendo codicioso? Cuando tus bienes aumentan, automáticamente crecen en tu mente la cantidad de personas a las cuales podrías ayudar con el aumento de tus posesiones. O cuando tus bienes aumenten, están pensando en qué cosas más puedes comprar. Wow. A mí, hermano, me llevó a orar y decir, sé propicio a mi pecador. Y yo cuando escuché ese debate, el debate del cristiano y la codicia, que es un debate que usted lo puede buscar y está en ese programa que hace el pastor Sugel Michelén acerca de entendiendo los tiempos, en cómo vive un cristiano en este tiempo y cómo, mi hermano, la cultura está afectando la forma de pensar de los cristianos, y ahí afectaba, vivimos en una cultura ultramente codiciosa, que lo que menos es cristiana. Él llegó a decir, el pastor que le acompaña en aquel debate, el pastor Dixon, llegó a decir que frente a este tema, a él entiende la hora el mensaje que estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que la hallan. Porque debido a la cultura en la que vivimos, la cultura nos invita a ser cada día más codiciosos. ¿Cuántos de ustedes han pensado
quisiera tener una casa más grande y que un buen deseo, mis hermanos. De verdad, quisiera tener una casa más grande para compartir con mis hermanos, para invitarlos a estar conmigo. O al revés. Wow. Mi hermano, el Nuevo Testamento, por lo menos lo que yo me puse a escudriñar, recuerden lo que eso se llama una exégesis. El Nuevo Testamento identifica tres palabras que tienen relación con la codicia. Permíteme, hermano, darle 50 minutos más. Una de esas palabras es la palabra epitumia, que comúnmente habla acerca de un deseo ardiente. Pero la palabra epitumia no es una palabra neutra, porque, tener un deseo no es malo, pues mi hermano. ¿Sí? ¿Es malo tener un deseo? No es malo, al contrario. Puede ser un buen deseo, como puede ser también un mal deseo. La palabra epitumia es la palabra que define en nuestro español codicia o avaricia. Es lo mismo, codicia o avaricia, la palabra epitumia. Pero lo bueno de esta palabra es que puede ser neutra. Es decir, incluso está en la Biblia para deseos positivos, para deseos buenos. El problema es cuando en la Biblia muestra la palabra epitumia para deseos no sanos. Porque, ejemplo, en el caso de el Señor Jesucristo, en Lucas 22, el verso 15, cuando el mismo Señor Jesucristo dice: oh, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa idea de deseado es epitumia. Es decir, Dios tuvo un deseo ardiente, un deseo profundo de compartir con sus discípulos la cena antes que muriera. Pero cuando esta palabra epitumia se mezcla con aspectos pecaminosos, es muy horrible. Porque la segunda palabra es filarguria, que habla de un amor a las riquezas. Es la que dice ahí en Hebreos 13. Por eso que Hebreos 13 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y esa es la palabra pilarguria. Es decir, sean vuestras costumbres sin amor a las riquezas. Y la tercera, que yo creo que es la más común que encontramos en la Escritura y que comúnmente la usa Pablo, es la palabra pleonexia, que es el deseo de querer tener más, que comúnmente Pablo la usa en nuestro castellano por avaricia. Pero que aquí voy a hacer una salvedad. Esta palabra pleonexia, hoy no sé por qué me paseo si no estoy tan pirulo. No sé por qué esta palabra pleonexia en el Nuevo Testamento no solamente se refiere y está inclinada, porque sí está inclinada hacia las posesiones, hacia las riquezas. Pero cada vez que se usa, también debe entender que se usa en sentido de la inmoralidad. Por lo tanto, para Pablo, una persona avara, o un avaro para Pablo, no solamente es aquel que tiene un deseo pervertido por el dinero, por sus posesiones, porque un avaro para Pablo también es un inmoral. Un inmoral también puede ser un avaro. Un avaro es un pecado que le va a llevar a cometer más y más pecado. Esa es la palabra pleonexia, algo que quiere más. Mi hermano, voy a hacer una salvedad. Un ejemplo, si tú tienes un problema con la inmoralidad, yo leyendo reportes, volviendo a estudiar temas de consejería pastoral y leyendo,
de algunas cosas de años atrás. Recordé, mis hermanos, una clase, la encontré, de hecho la leí su transcripción, vi sus videos. Recordé una clase donde se hablaba de este tema y hablaban de un avaro que tenía problemas con la pornografía. Y cómo, mis hermanos, debido a la dopamina que la pornografía provoca en aquellos que la practican, esta persona fue deseando cada vez más, siendo un cristiano, él era un cristiano, fue deseando cada vez más. Y fíjese que una persona que cae en ese tipo de cosas, ve algo y después tiene el deseo de ver más, por eso que se puede pegar toda una noche, se le va el sueño y al otro día, aunque se arrepiente, puede volver a verla y puede pasar un tiempo y puede volver a verla. Y contaban de este caso de epitumia, de ese deseo desenfrenado de querer más y más, de un hermano de que comenzó con pornografía heterosexual, es decir, normal entre hombres, normal entre comillas, perdón, entre hombre y mujer, y después el deseo de la dopamina que lo llevó a volverse tan adictivo, lo llevó a la pornografía homosexual y después a la pornografía, mis hermanos, infantil, a la pedofilia. Comenzó a guardar porque pide más, eso es epitumia, quiere más, siempre más y más, ya sea en el dinero, como lo habla el Nuevo Testamento, precisamente en Colosenses capítulo 3, verso 5, lo habla acerca del dinero, pero también de la inmoralidad, es la misma palabra, y Pablo está tratando de decir que ese pecado va a causar exactamente lo mismo, ya sea en la inmoralidad o en la riqueza, va a causar exactamente lo mismo, y esta persona comenzó a más, y de repente le cayó la policía. Y siendo un cristiano, le registra su computador y si tenía lleno de pornografía infantil, preso muchos años en cárcel. Y él, estando en la cárcel, orando al Señor, dijo: ¿cómo llegué a esto? ¿Cómo pude llegar a esto? Hermano, él nunca físicamente, nunca engañó a su mujer físicamente, nunca tuvo un adulterio de contacto sexual físico, nunca se le pasó por la mente violentar a un niño, pero esa pleonexia, que es un pecado que muestra la palabra del Señor y del cual tenemos que tener cuidado, lo llevó cada vez a más y más, hasta que llegó un momento en que sintió que no tenía retorno. Y ese es uno de los más comunes que se usa para el tema de la codicia en el Nuevo Testamento. Y como dice Pablo a los hermanos de Colosa, dice, aquí está: haced pues morir lo terrenal en vosotros, escuché, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que uno de los problemas más serios que se está dando con este tema de la codicia llegue a ese nivel, a un nivel de idolatría? ¿Sabe por qué puede llegar a ese nivel? Porque ese querer más, ese pecado que te va a llevar a más y más y más, tiene como raíz tu deseo desenfrenado. Tu deseo desenfrenado. Piensa un poquito, ahora dale vuelta y piensa en las riquezas como una avaricia que es sinónimo de idolatría. Piensa un poquito en eso. Y te vas a dar cuenta si la causa de tus tristezas, la causa de tus miedos, la causa, mis hermanos, de tu molestia, la causa de que tienes una familia
que no puede convivir contigo por tu desagradable carácter, porque deseas y no puedes, ve las puertas cerradas y lo único que tienen en tu casa es un idiota que no para y que jamás muestra señales de contentamiento, es porque has caído en la pleonexia, en una codicia que no va a parar a menos que llegues a la cruz de Cristo y encuentres ahí el refugio que necesitas. Mi hermano, ¿sabes cuál sería un buen remedio para la codicia? ¿Sabes cuál sería? Naturalmente, lo primero es que tú vayas a la cruz. Eso es lo primero, que la reconozcas, que te arrepientas, que reconozcas la imposibilidad, porque este pecado, mis hermanos, te ha llevado a tal grado de que has ofendido a Dios diciéndole que Dios es injusto de manera involuntaria. Los estás diciendo de manera implícita que Dios es injusto y que tú no estás conforme con la vida que Dios te ha dado. ¿Sabes cómo dice John Piper en su libro Gracia Futura? Él dice que estas tres palabras del Nuevo Testamento, la palabra que ya te nombré, epitumia, la palabra pilarguía y la palabra preonexia, que estas tres palabras en conjunto, las cuales definimos codicia, es un deseo ardiente también por las riquezas en un sentido general o por cosas que no tenemos, pero que quisiéramos tener. No todo deseo o codicia, mi hermano, podríamos tenerlo como algo maravilloso y simple, como para que lo tomemos, dice Piper, y lo abracemos, porque en última instancia, ¿sabes? Tienes que sentir que estás pecando, porque esas cosas lo que te están robando es el gozo que tú debieras sentir por el Salvador que tienes y no lo tienes. Porque estas tres cosas, comúnmente, dice Piper, vuelven infelices aún a los mismos cristianos. ¿Qué podríamos decir entonces? Que la codicia es desear tanto una cosa que perdemos el contentamiento en Dios por el deseo de tenerla y tenerla pronto. Mi hermano, yo hice este mea culpa de la prédica anterior del domingo pasado. Y Dios es testigo de que fue mi oración, porque uno no solo predica para allá, uno predica para acá. Y pensando en esta misma prédica y las palabras del domingo pasado, creo que puedo volver a afirmar que a veces es mejor que Dios no nos dé y que nos mantenga tal cual estamos y cómo estamos, si nosotros no somos capaces de ir a la cruz y darnos cuenta de que hay cosas que nos están haciendo daño. Y una de esas es nuestra propia codicia. Lo mejor que Dios puede hacer para que un cristiano no salga lastimado es que jamás Dios a un corazón codicioso derrame de su bendición sobre él. Es lo mejor. Es lo mejor. Porque cuando tú vas a la cruz y te encuentras con Cristo, ¿sabes lo primero con lo que tú vas a experimentar? Es que Cristo es suficiente para todo. Hermano,
suficiente para todo. ¿Y sabes qué resultado vas a tener de esa suficiencia? Que tú vas a poder estar contento en la escasez como en la abundancia. ¿Qué es lo que Pablo nos enseñó? Que él tuvo que aprender. He aprendido, dijo él, a estar contento en la escasez como en la abundancia. Porque escúchalo, ese es el mejor remedio que te puede dar la cruz de Cristo en contra de la codicia. ¿Cuál es? El contentamiento. Escucha lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es un buen remedio para la codicia? Contento, mis hermanos. Contentos. Decía Bernabé de la mañana algo tan cierto. Una de las razones por las cuales tienes que estar contento es porque tienes papá. No voy a usar la palabra que él usó. Le dijeron ellos, le dijiste tú, ¿no? Tenemos papá. Y nuestro papá sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pablo dice aquí 2 veces que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo dice 2 veces, estén contentos. Esa es una gran ganancia. Y en ese sentido la contrasta con las riquezas. ¿Quieres buscar riqueza porque cree que vas a tener más? ¿Vas a tener mejor ganancia? Pablo la contrasta. No, gran ganancia, la mejor ganancia es el contentamiento. El escritor de los Hebreos dice esto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, y créelo con toda tu alma, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Esa es la razón por la cual algunos han llegado a decir que la codicia y el contentamiento, Dios, a través del Espíritu Santo, en los escritos del Nuevo Testamento, Dios los ha puesto frente a frente como cosas que no están en comunión, sino que están en colisión. De modo tal que donde haya una persona contenta, no habrá una persona codiciosa. Y que donde esté una persona codiciosa, no veremos a un hombre contento. O estamos codiciando o estamos contentos. O estamos contentos y gracias a Dios porque nos puede haber librado de la codicia. Mi hermano, permíteme hacer la última advertencia. Me quedan un par de versos. Yo no estoy diciendo de que es malo desear cosas. Yo no estoy diciendo eso. Mi hermano, no es malo desear algo que no tenemos. No hay nada de malo en eso.
No hay nada de malo en querer prosperar. No hay nada de malo en eso. Hermano, vuelvo a repetir, no hay nada de malo en querer prosperar. ¿Dónde estaría lo malo? En querer eso por sobre el Señor. De hecho, yo volví a leer Proverbios. Me he acordado tanto de mi abuela estos últimos días. Cuando yo quería plata, siendo un niño en la casa, y yo le decía a mi abuela, abuelita, me mandaron una comunicación, mentiroso, chamullante, la escribía yo, y me están pidiendo materiales. Y ella, en vez de darme plata, me pasaba un bastón o una pala. Y me decía, está largo el pasto, anda a limpiar. Y esa era la idea. ¿Por qué? Porque según ella, quien se sabía casi los proverbios de memoria, ella decía que una persona que no es diligente es una persona que comúnmente es pobre. Naturalmente que se refería a Proverbios 10, verso 4, el que dice, la mano del negligente empobrecerá, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Eso qué quiere decir? Vuelvo a repetir, no hay nada malo en querer prosperar, no hay nada malo, mi hermano, en querer tener algo. Por ejemplo, ¿hay algo malo en tener tu propia casa? ¿Sabe qué? En mi concepción, en mi forma cristiana de ver las cosas, para mí sería más malo que tú estés gastando todo tu dinero en algo que no le dé protección a tu familia, en gustos y placeres torpes, como no sé, celulares, relojes, autos, teniendo la posibilidad de postular a tu propia casa. Para mí sería muy torpe que te vayas por un camino incorrecto queriéndole mostrar al mundo a alguien que no eres, gastando lo que no tienes y que no te preocupes de la protección de tu familia, aspirar a una mejor casa. Y es una buena aspiración. Y sin duda Dios te va a acompañar en ese esfuerzo. Es una muy buena aspiración. Pero si tú vienes aquí a la iglesia a pedirle casa al Señor, pero eres un negligente en tu comunión con Él, no esperes que Dios bendiga tus esfuerzos, porque no lo va a hacer. Porque sí te tengo que decir una cosa. Tienes que ser diligente en tu comunión con Dios para que Dios acompañe tus esfuerzos. Recuerda el salmista. Si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, es mejor que Dios vaya con nosotros. Y en ese sentido, si tú te proyectas, sirves a Dios y tienes un proyecto que va a beneficiar tu familia, sé negligente. Perdón, mis hermanos, no seas un negligente, porque como negligente vas a empobrecer tú y tu familia, sino que sé diligente. Les recomiendo algo: no andes tirando licencias truscas. Busca la integridad en esa diligencia. No andes tirando licencias truscas para engañar a tu jefe. Sé un hombre responsable, sé diligente en ser responsable en tu trabajo. Preocupado, porque escúchalo bien, una persona que está contenta no depende solo de que el patrón es lo que se dice hoy día, ¿no? El patrón es vaca conmigo. Hermano, tu patrón no es el que te da en estricto rigor tu verdadera provisión. Colosenses también dice que nosotros debemos, mis hermanos, los siervos deben trabajar
y respetar a sus amos, porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Tu patrón es solo una imagen, pero el que está detrás de toda esa provisión es Dios. Es Dios. Es Dios. Vuelvo a repetir, yo con el tema de la codicia, no estoy hablando de que no tengas deseos válidos. Tienes que tenerlos. Dice Proverbios 21:5 que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. O sea, el pensamiento de un hombre que está con Dios y que es diligente tiende a la abundancia. ¿Recuerdas tú la primera prédica de esta serie? ¿El trabajo es una maldición o una bendición de Dios? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una bendición. De hecho, el trabajo refleja la gloria de Dios en la función que nosotros tenemos de propagar su reino. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a empobrecer. Ahora, yo tampoco quiero decir que todo pobre es porque es un negligente, un irresponsable. Porque realmente hay pobres que son pobres porque Dios quiere que sean pobres, porque es la manera en que Dios está tratando con su carácter. Y en ese sentido, si tú estás en paz, estás en comunión con Dios y sientes que este es el techo que has vivido por años, tranquilo, si Dios te quiere bendecir más de lo que tienes, te lo va a dar. Y tú sigues teniendo un servicio genuino, transparente con Dios, y Dios te va a bendecir. Sobre todo si eres sincero. Sobre todo si eres sincero. Sobre todo si entiendes que estás llamado a vivir para su gloria y no para ti mismo, sino para su gloria. Lo que te quiero decir en esta tarde con la codicia, quita de tu mente el afán de ser rico. Siempre piensa, ¿por qué quiero esto? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Cuál es la motivación de lo que estoy buscando? ¿Cuál es? Y si esa motivación es el Señor, siéntete tranquilo y avanza. Que Dios va a acompañar todos tus esfuerzos. Pero si tu motivación es otra, ve a la palabra del Señor y corrige tus motivaciones. Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Alguien presentó este ejemplo. Qué ridículo sería dejar el tiempo para tu familia. Qué ridículo sería dejar de trabajar en cosas honestas y buscar las riquezas como aquel que quiere tener como mascota un águila y rendirle todo el esfuerzo a tu mascota águila. Hermano, un día esa águila va a crecer. Y lo natural que pase con esa águila es que va a volar. Y un comentarista que fue Eck Hendrickson dice, eso es lo que pasa con aquellos que ponen su esperanza en las riquezas. A eso se refiere el autor, en que harán alas como las águilas y volarán. Que Dios nos bendiga.
que Dios nos ayude frente a este pecado. Dios nos libre de la codicia. Y sobre todo, si queremos prosperar y avanzar hacia adelante, queremos que Dios bendiga nuestra vida y que Dios nos ayude a salir adelante, vayamos a la cruz primero, reconozcamos, identifiquemos, para que luego estemos preparados para que Dios nos dé lo que necesitamos. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos dispuestos a que nuestros bienes aumenten? Estamos dispuestos a que Dios envíe sus riquezas celestiales y las pase a través de nosotros. Pero no solo para nosotros, sino también para compartir con los que tienen necesidad. ¿Estamos dispuestos? ¿Tenemos ese corazón cristiano? ¿O tenemos el mismo pensamiento del mundo? A mí nadie me ha regalado nada. Te lo repito, nunca declares tal blasfemia. Porque todo lo que tenemos es por gracia. Y si Dios ha hecho que las cosas te cuesten, ¿sabes para qué? Es solo para trabajar tu carácter. Es para que tú sientas la necesidad que tienes, que Dios acompañe tus esfuerzos. Solo para eso. Que Dios te bendiga. Y que en esta noche la gracia del Señor nos ayude frente a este pecado peligroso llamado codicia. Póngase en pie y oramos al Señor. Señor Jesús, queremos mirar la cruz en esta tarde y sentirnos satisfechos con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Queremos que la generosidad esté marcada por el ejemplo de tu sacrificio y que nuestra vida, Señor, no tenga otro sentido máximo que honrarte y vivir para tu gloria. Señor, ayúdanos a identificar, como dice Pablo en su carta a los Corintios en el capítulo 11, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Y si alguno de nosotros vemos que frutos de la codicia es en lo que han acompañado nuestra fe o nuestra conducta, te pedimos perdón y nos enseñes a estar satisfechos en ti, Señor. Danos contentamiento. Aleja de nosotros la amargura. Y enséñanos a ser personas contentas. Gracias por tu palabra. Te damos a ti el honor y la gloria, porque solo tú lo mereces. Amén.